Actividad 5. Cambios en mi práctica docente. Es una actividad que he realizado para la asignatura de entornos para la enseñanza y el aprendizaje con TIC, plataformas, herramientas y modalidades. En primer lugar, me voy a presentar. Soy Alfredo Martínez Jiménez, soy maestro de la especialidad de educación primaria, funcionario de carrera desde hace 3 años, los mismos 3 años que tengo como experiencia docente. Trabajo en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y bueno, en esta actividad voy a hacer una pequeña reflexión sobre mi práctica docente, teniendo en cuenta estos contenidos pues, que hemos trabajado hasta ahora en este máster. En relación a la metodología, pues en relación a la metodología sí que lo primero que tenemos que tener claro es que es evidente que no hay una metodología que sea única, exacta y que tenga la verdad absoluta. Con lo cual, desde mi punto de vista, no de ahora, sino desde el día 1 que empecé a trabajar como maestro, mi metodología era una mezcla de muchas metodologías, porque creo que ahí es donde está el truco y, por supuesto, fundamental y básico, que el niño y la niña sean las personas activas en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Con lo cual, metodologías activas sí. En muchos casos no puras, podríamos llamar una metodología pura, porque tienes que ir adaptando. Vuelvo a repetir que soy de la especialidad de educación primaria, trabajo con niños de entre 6 y 12 años y esto, bueno, pues conlleva una serie de limitaciones que unas veces son limitaciones legales, otras veces son limitaciones en cuanto a las herramientas y los materiales que tienes. Y entonces, bueno, pues creo que el truco es en intentarlo e ir dándole la vuelta a lo que vas aprendiendo para poder aplicarlo. Por supuesto que yo en mi metodología no reniego de la clase magistral, pero vuelvo a repetir, me parece que la clase magistral, bueno, pues es otro elemento que tienes ahí y bueno, y que en un momento dado, pues lo vuelves a utilizar cuando lo crees conveniente, sin más. El trabajo cooperativo es algo que descubrí antes de empezar a trabajar, me interesó mucho y enseguida empecé a ponerlo en práctica. El primer año que trabajé ya lo puse en el centro donde estuve, pero evidentemente todas estas metodologías no llegas una mañana y dices, hoy voy a hacer trabajo cooperativo. No. Tienes que el aprendizaje cooperativo, bueno, pues tiene unas etapas, unos procesos. Yo este año, por ejemplo, soy tutor de quinto y he empezado este año y para que os hagáis una idea, me ha costado todo el primer trimestre la formación de los equipos, formarlos, cohesionarlos y ahora en este segundo trimestre, bueno, pues estamos tratando de aprender los cargos que tiene cada componente del equipo, cuáles son sus funciones y vamos trabajando algunas de las estructuras que tiene el aprendizaje cooperativo. ¿Esto significa que todo lo hago con cooperativo? No, porque vuelvo a repetir, tienes que ir pasito a pasito, escalón a escalón, trabajando. En esas entremedias meto una clase magistral, metemos juegos, etcétera. En este sentido, bueno, pues yo creo que cambios en mi metodología, pues seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, ir formándome y todo aquello que aprendo y que le da al niño el protagonismo, pues ir adaptándolo a lo que tengo en la clase para ponerlo en práctica. En cuanto a si cambiaría actividades, bueno, pues sí, de hecho lo hago día a día. No había trabajado nunca en la clase invertida y bueno, y después de descubrirla en esta asignatura, bueno, pues como son niños de 10 años aproximadamente, 9-10, bueno, pues yo lo que he hecho es, yo no tengo en clase, ellos no tienen móvil, no podemos tener móviles en la clase, no tenemos tablet, tenemos lo que en Castilla-La Mancha se denominó el aula Altia, que es un aula con ordenadores. Yo tengo 30 alumnos. Esto que hace que yo no tengo en el aula Altia, no tengo 30 ordenadores para que utilicen mis alumnos, con lo cual vuelvo a repetirlo que el truco está en ir adaptándome y buscar alternativas. Yo para la clase invertida, que me parecía muy interesante, pues empecé haciéndolo sin ningún recurso tecnológico, simplemente les decía en cada grupo mañana nos vamos a preparar esta de una asignatura, bueno, esta parte, y nos lo vais a explicar a toda la clase. Vi que eso le resultaba gracioso y entonces pasé la siguiente parte fue que en clase nos grabábamos
En la hora del patio, uno se quedaba, yo lo grababa y luego nos lo poníamos, nos lo proyectábamos en la pantalla que tenemos en clase, porque la clase invertida como tal evidentemente no la puedo utilizar, pero si le doy una vuelta, bueno, no es clase invertida, pero estamos intentándolo. Gamificación, sí, realmente todo lo que suene a juego, sobre todo en la etapa de primaria, les resulta muy motivador. Realidad aumentada, pues también es otra cosa que he empezado a utilizar ahora, sobre todo en la asignatura de sociales. Recuerdo, si no mal recuerdo, estábamos dando el sistema solar, los planetas, y yo encontré en realidad aumentada pues todos los planetas y vuelvo a repetirlo. ¿Tuve que adaptarme? Sí. ¿Por qué? Pues porque yo tengo un ordenador bastante obsoleto en clase, pero no tiene cámara. Pero bueno, puse yo una cámara mía para poder enseñarles los planetas en realidad aumentada. Quizit, pues Quizit también lo he descubierto en este máster y ha sido para mí uno de los mejores descubrimientos, porque a pesar de que ellos no tienen el dispositivo móvil en clase, pero yo hago dos grupos, 15 y 15, me los llevo al aula Altia, 15 están trabajando en el ordenador y 15 los tengo con actividad por escrito y luego cambian, porque Quizit es un juego que a ellos les resulta súper motivador. Es una de las cosas que más me ha gustado descubrir. Y otra cosa que estamos utilizando ahora, que hemos empezado a utilizar, que he cambiado, nosotros estábamos trabajando mapas mentales de forma manual, es decir, en el cuaderno. Eh, y ahora de repente, bueno, pues en clase le hemos dado una vuelta y sí que ellos con el GoConk, pues yo lo voy haciendo en mi ordenador, se proyecta en la pizarra y ellos lo van copiando. Y ahora lo que están haciendo ellos es que yo hablé con los padres, les he dado la dirección para que se den de alta en esta aplicación. Y es maravilloso descubrir como de los 30 niños que tengo, pues unos 20 más o menos ya me han pedido amistad, que es como ellos me lo dicen, profe, te hemos pedido amistad, y así ellos pueden ver todos los mapas mentales que vamos haciendo en clase y además ellos empiezan a hacer en casa, en sus ordenadores, mapas mentales que yo puedo verlos. Entonces ha sido otra forma un poco como de sacarme el aula fuera del centro, fuera del colegio, ¿no? Un poco ellos trabajan en casa y yo en la clase. No es exactamente un aprendizaje e-learning, pero bueno, sería un poco la adaptación que yo he hecho en primaria. Y en cuanto a la evaluación, bueno, pues en la evaluación yo tengo que decir que en Castilla-La Mancha se generó una herramienta que se le evalúa. Entonces, es la principal herramienta que tengo que utilizar. Es una herramienta se basa en los estándares de aprendizaje evaluables, totalmente estandarizada, currículum y yo personalmente, desde mi experiencia, no considero que sea una herramienta viable, ni me resulta, ni me ayuda a evaluar a mi alumnado, pero bueno, son decisiones a nivel de centro y hay que respetarlas y hay que hacerlas. Pero vuelvo a repetir, eso no significa que yo no pueda utilizar otras formas y de hecho yo estoy iniciando la autoevaluación, evaluación por pares. ¿Por qué? Porque otra de las cosas que me permite el trabajo, el aprendizaje cooperativo, es esto, que de una manera muy sistemática ellos pueden hacer este tipo de evaluaciones. Eh, Como conclusiones finales, bueno, pues metodologías activas, sí, 100%. Siempre hacer a nuestro alumnado partícipe del proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental. Dejarles que investiguen, que indaguen, que nos pregunten, que veamos cuáles son sus inquietudes. Esto hace que el aprendizaje sea mucho más significativo. Yo me he llevado grandes sorpresas al descubrir pues que hacemos, por ejemplo, una tertulia literaria para animarlos a la lectura y en la cual no leemos realmente, hablamos sobre libros. Y me resulta muy curioso cuando de repente ellos al cabo del tiempo me siguen hablando de ese libro. Pues esto a mí me hace ver que esta tertulia literaria y la manera de hacerla, pues a ellos les gusta, les motiva y no les he obligado a leer, con lo cual el que está aprendiendo de ellos soy yo, cómo enseñarles.
Evidentemente, el profesor como guía sí es fundamental. Yo, si me voy al mismo el ejemplo de la tertulia literaria, eh, ellos, si yo llego, vamos a hablar de este libro, evidentemente no. Yo la primera tertulia literaria la planteé con el Quijote, nada más y nada menos, y en la primera tertulia, en la primera sesión de esta tertulia, yo lo que les dije fue, eh, a ver chicos, solo os voy a hacer una pregunta. ¿Por qué creéis que el profe ha elegido este libro? Yo lo dejo caer en clase, ellos investigan y la primera tertulia, pues ellos empiezan a decirme todo lo que saben o no saben. Es decir, yo guío un poco, pero a partir de lo que ellos me van diciendo, pues es como yo voy actuando. Y esto evidentemente también me sirve para evaluar. Y, por supuesto, 100% recursos tecnológicos. Yo he de reconocer, y vuelvo a repetir una y mil veces, que me baso en mi experiencia, en mi corta experiencia, y en las grandes dificultades que yo tengo y que creo que en la mayoría de los centros se tienen. Yo, por ejemplo, en mi colegio, vuelvo a repetir, no disponemos de dispositivos móviles, estamos en primaria, los tenemos prohibidos, no disponemos de tablet para que puedan utilizar los niños, disponemos de un ordenador bastante obsoleto en el aula, eh, una PDI que no funciona, que la utilizo como si fuese un proyector, pero bueno, es cuestión de adaptarte, de eso no a mí eso no me ha impedido utilizar Plickr, utilizar Quizlet. Sí, que vuelvo a repetir, que posiblemente no es 100%, no, pero creo que la cuestión está, la clave de todo creo que es formación, muchas ganas y, y darle la vuelta a las cosas. Si estos son los materiales y las herramientas que dispongo y yo quiero utilizar recursos tecnológicos, pues tendré que darle una vuelta, aunque no sea 100%. Entonces, resumen final, metodologías activas, un profesor como guía y mucha formación y también muchas ganas de darle vuelta a las cosas. Bueno, pues esta ha sido mi pequeña reflexión y espero que os sirva de ayuda.